Pues, hermanos, buenos días, tengan cada uno de ustedes. También un saludo a todos los que nos ven a través de la transmisión. Y pues sean bienvenidos, hermanos, a esta enseñanza de hoy que vamos a terminar el capítulo 5 de Efesios. Esta enseñanza, hermanos, yo la llamé el Evangelio en el matrimonio. Y antes, hermanos, de abordar y leer esa parte del pasaje que vamos a estar meditando en esta mañana, quiero hacer, hermanos, como siempre, hago un repaso de lo que dije en la última enseñanza que llamé Ser santos marca la diferencia. Hermanos, yo quiero que se queden con ese sermón con 3 ideas, básicamente, que quiero traer a su memoria. La que realmente, hermanos, le da sentido a todo el cristiano es la número 1 con la que empieza ese capítulo, cuando dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. La forma de ver la vida de todo cristiano, hermanos, es basada en imitar a Dios, en imitar a su Padre, como un hijo amado por el Padre. Yo les decía, hermanos, que a quién más tú puedes admirar, a quién mayor puedes tú admirar que no sea Dios, porque Dios es el único perfecto en todo lo que hace. Podemos tener, como yo decía, grandes ejemplos bíblicos de patriarcas, profetas, que desempeñaron una buena labor en la fe y conforme al plan de redención de Dios, pero todos ellos, hermanos, se caracterizan por ser humanos que fallaron, y muchos hermanos que como hemos visto en el Génesis, fallaron de una forma que tú dices: no, pero es imposible, o sea, ¿cómo pudieron cometer semejante error, semejante pecado? Pero así es, hermanos, así somos nosotros los seres humanos. Por eso, hermanos, la filosofía o la forma de ver la vida de todo cristiano, hermanos, se resume en imitar a Dios, hermanos, porque no hay nadie más grande que Él. No hay ningún más referente al cual tú deberías de admirar. Después, hermanos, vimos que Pablo nos amonestó a vivir una vida en santidad. Vimos cómo el Padre nos exige una santidad, una exclusividad en el ámbito de la sexualidad, de la economía, siendo ajenos de avaricia, porque el amor a las riquezas y al dinero, hermanos, es una idolatría. Es, hermanos, tener un Dios ajeno delante de Dios. Y entonces, hermanos, Pablo se va por esas 2 vías y termina por una tercera vía, que es en el vocabulario, donde él dice: la forma de hablar de ustedes y los que no conocen a Dios, los que no imitan a Dios, debe de ser bastante diferente entre lo que las razones para las cuales ustedes abren la boca, a como ellos abren la boca para decir cualquier cosa que no es útil en lo que corresponde a mejorar nuestra forma, hermanos, o cómo decir, nuestra madurez de cada día ser más parecidos a Cristo. Es algo que Pablo nos lo dijo. Y por último, idea, hermanos, también nos exhortó a que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y él explicó cómo, hermanos. Básicamente Pablo dice que nosotros vamos a ser llenos del Espíritu de Dios, de lo que Dios es, y vamos a anhelar ser lo que Dios es o lo que Dios hace mediante la contemplación, hermanos, el componer poemas, escuchar canciones espirituales, es lo que él dice, para que esto, hermanos, nos haga pensar en Cristo en todo momento. Ahí es donde, hermanos, se encuentra la utilidad aún de la música que escuchamos, porque la música secular o la música que es, hermanos, digamos, estoy hablando de la más pegajosa, no de baladas o cuestiones románticas, que pues es válido en nuestro amor que experimentamos hacia nuestra pareja o nuestra novia. Todo esto, hermanos, yo como que separándolo ese lado humano. Pero, hermanos, regularmente, fíjate, las canciones que pegan, su mensaje es, hermanos, prácticamente que vida solo hay una, y hay que disfrutarla, y olvídate de Dios, y olvídate del juicio. Estamos en la vida para el placer y para el poder, para imponer nuestra voluntad por encima de la de todos. Entonces, hermanos, esto no te va a hacer que tengas en tu mente a Cristo en tu pensamiento. Por eso Pablo dice: ¿quieres ser lleno de espíritu? Lee salmos, crea poemas, escucha letras cristianas que te empujen a querer ser como Cristo, hermanos, en pocas palabras. Una vez dicho esto, hermanos, acompáñame a orar. Padre celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que me das de estar aquí delante de tu iglesia, y aún de los que nos invitan, Señor, rogando que ellos puedan ser también miembros de tu iglesia, Señor. Concédeles ese entendimiento, esa fe, Señor, otórgaselas para que puedan, Señor, también tener esta dicha que nosotros tenemos en Cristo. Te pido, Padre, que
me use, Señor, con las palabras, Señor, que vaya yo a hablar, Señor, que sean para construir una fe sólida en mis hermanos. Mi intención, Padre, es que mis hermanos sepan lo que es tener fe, lo que es vivir conforme a esa fe, que es lo que tú pides de nosotros, Señor, que vivamos tu evangelio. Por eso, Padre, en esta mañana te ruego que nos bendigas en este estudio, Señor, en esta enseñanza, para que nosotros, conforme pase el tiempo, cada día seamos más y más parecidos a ti, Señor, más como tú. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, acompáñenme a leer la porción de Efesios capítulo 5, versículo 22, hermanos, que ahí fue donde terminamos la pasada enseñanza, hermanos, que abarcamos hasta el 21, terminando con el sometimiento de los unos a los otros, hablando de los miembros de la iglesia. Pero ahora, hermanos, en esta mañana nos toca hablar de algo muy bonito, muy hermoso, muy precioso, que es el evangelio y el matrimonio, hermanos. El matrimonio como creación de Dios, donde Dios manifestó su evangelio, hermanos. Es muy, muy hermoso, hermanos, esta temática del matrimonio humano, cómo ejemplifica el evangelio del Señor Jesucristo. Dice los primeros versículos del 22 al 24, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Quiero recalcar eso, hermanos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, o líder de la mujer. Así como Cristo es cabeza o el líder gobernante de la iglesia. Que somos nosotros, cada persona que ha creído en Jesús. Y Él, o sea, la cabeza que es Cristo, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de sujetar es ponerse debajo del mando de alguien, así que como la iglesia está debajo del mando de Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanos, lo primero que quería, y yo creo que ya todos nosotros sabemos, el matrimonio, hermanos, es una invención de Dios. Es una unión que Dios creó, hermanos, desde el principio, que podemos ver en Génesis capítulo 2. Y después voy a aludirlo, hermanos, mismo Pablo lo alude al final del pasaje que vamos a leer. Pero, hermanos, Dios como creador del matrimonio escondió, hermanos, por decirlo así, una sabiduría oculta en la creación de esta unión de un hombre con una mujer, que muchas veces, hermanos, pasa desapercibido para el que ignora la Biblia. Aquel que es ignorante de la Biblia, hermanos, no puede apreciar la belleza y el valor que tiene el matrimonio, hermanos, la unión de un hombre con una mujer. Es algo bastante valioso y muy precioso, hermanos, pero que no lo es para los que son ajenos de la vida de Cristo. Para los que no entienden, hermanos, el evangelio, el matrimonio, hermanos, es una cosa simple como haber firmado un papel y después romperlo cuando ya no quise estar con una persona. Eso, hermanos, es el entendimiento de alguien que está muerto en delitos y pecados, alguien que no ha sido salvado por la gracia, ¿se entiende? Pero para alguien, hermanos, que está vivo por Cristo, que ha sido salvado por el poder de Dios, hermanos, el matrimonio toma una forma hermosa, hermanos, es algo deseable, es algo realmente, hermanos, que motiva e impulsa, hermanos, para querer vivir conforme a Dios. Hermanos, yo entiendo que lo que acabamos de leer habla de que una mujer casada debe de estar ocupada en una cosa. ¿En cuál cosa? En someterse a su marido. Someterse a su marido. Hermanos, esta palabra yo creo que para ustedes, hermanas, y para las mujeres que apenas están entrando en el conocimiento de la Biblia, eso, hermanos, de someterse les puede sonar hasta como algo escandaloso, como algo que no estoy de acuerdo. Pero realmente, hermanos, lo que significa esto, ya lo dije, subordinarse, someterse al mando de su marido. Esta, hermanos, palabra jupotazo, en griego, hermanos, era un término que se usaba en la guerra, cuando a ti como un soldado raso se te decía, vas a estar bajo las órdenes de tal centurión o se puede decir comandante, general. Hermanos, tú sabías que tenías que seguir las instrucciones de ese que era tu jefe, hermanos, por decirlo así, tu líder, el que iba a, hermanos, darte las indicaciones. Entonces, hermanos, siento que esta palabra puede, más que nada en las hermanas, ¿verdad? Porque esas ustedes, caer un poquito mal. ¿Cómo someterme? No, esto es una esclavitud. Yo no soy una esclava como para someterme, ponerme debajo de la autoridad de mi esposo.
Pues ¿qué acaso yo soy una esclava? Entiendo, hermanos, que humanamente alguien, hermanos, pudiera pensar de la siguiente manera. Pero, hermanos, y esto hablando ya más a una mujer cristiana, yo no sé si en algún momento de tu vida, hermanos, y esto es el propósito de la carta de Efesios, tú te conviertes al Señor y dices, ay, finalmente ya escapé del fuego, ya no voy a ir a condenación, ay, bendito el Señor, que no voy a sufrir el fuego del infierno. Y entonces, hermanos, a partir de ahí, si tú es una confesión, te bautizaste y como que tú dices, ya sigo mi vida normal. Pero, hermanos, en Efesios está escrito para que sepas que si tú eres salvo, si tú has creído en el Evangelio de Jesús, tienes algo que hacer, hermano. Pablo lo llama, tienes que saber cuál es la esperanza de tu vocación, es decir, a qué te vas a dedicar ahora que has creído en Cristo. Y si una hermana mujer, mis hermanas, ustedes han preguntado, Señor, y han clamado, Señor, háblame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Declárame tu voluntad, Señor, quiero conocerla, no sé para qué estoy viviendo. Pues la respuesta que te da la Biblia, hermanos, es sencilla. Mujer, que estás obviamente en matrimonio, déjate guiar por tu marido. Eso es, hermanos, lo que la mujer que es cristiana, que está casada, se tiene que dedicar. ¿A qué? A dejarse guiar por su marido. Una respuesta sencilla, pudieras decirlo, hermanos. No, pues algo bien sencillo. Pues, hermanos, es por eso que no tienes que preguntar a Dios a ver qué es lo que Él te revele, te manda una señal de qué es lo que tienes que hacer. Si estás casada, la Biblia responde sencillamente, hermana, déjate guiar por tu marido. ¿Eres cristiana? ¿Estás en matrimonio? Sí, déjate guiar por tu marido. Entonces, hermanos, esto es una respuesta para mí bastante sencilla que la Biblia nos ofrece. El verdadero reto, desafío, hermanos, va a venir a ti cuando digas, ok, ya sé que yo como cristiana lo que tengo que hacer en el matrimonio es dejarme guiar por mi marido. Pero, hermanos, yo creo que lo verdaderamente complicado no es saber qué es lo que tengo que hacer. Lo complicado, ustedes sabrán, hermanas, que es a la hora de cumplir con aquello que sé que tengo que hacer, hermanos. Ahí es donde viene la lucha interna, hermanos, tus pensamientos tratando de contradecir a Dios y decir, como ya dije hace unos momentos, pues es que yo soy tu esposa, pero no soy tu esclava, como para someterme a ti, como para seguir tus instrucciones. Yo sé, hermanos, que esto es un pleito mental que una mujer puede experimentar, hermanos, porque como que no le asienta bien la frase, sométase a su marido, déjese guiar por su marido. Pero sin embargo, hermanos, es lo que toda mujer cristiana tiene que estar ocupada en hacer o en estar viviendo. Sin duda veo, hermanos, para mí, que ustedes como cristianas y más las que ya vinieron al taller de mujeres, creo que ya se empezaron a acostumbrar y saben que ustedes como mujeres y esposas ya están en matrimonio y tienen familia. Yo creo que les dejaron bastante claro cuáles son las cosas que Dios pide de ustedes y ustedes ya no están en ignorancia. Pero, hermanos, entiendo que alguna mujer que es desconectada de esto, las visitas, hermanos, que tenemos ahora, yo sé que para ellas puede ser esto como que algo de que, ¿cómo? ¿A poco eso es lo que dice la palabra del Señor? Que me someta a mi marido. Sin duda ahora veo, puedes estar pensando, sin duda ahora veo por qué dicen que la Biblia es un libro machista. Bueno, eso lo diría, hermanos, una persona inconversa, alguien que no ha abrazado la fe y se entiende, ¿no? Pero una cristiana, hermanos, no debería de pensarlo así. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que en el matrimonio creado o inventado por Dios, Dios, hermanos, es el que define cómo funciona. Es decir, hermanos, el orden que tiene el matrimonio. Entonces, Dios, como es el inventor del matrimonio, hermanos, Él ha decidido que el hombre sea la cabeza de la mujer, el dirigente, el líder. Y a la mujer, hermanos, le ha tocado la identidad de ser el cuerpo, que el cuerpo es el que se mueve siguiendo las órdenes de la cabeza. Esto es algo biológico que así funciona, hermanos. Todo movimiento que hacemos, aún del hablar, proviene, hermanos, de las conexiones neuronales del cerebro. Entonces, hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo. El hombre le toca ser el que lidera y manda las instrucciones y la mujer la que obedece esas instrucciones. Simple, ¿no, hermanos? Esto en la cual forma Pablo lo explica. Pero, hermanos, yo quiero, como a mí me gusta hacer, hermanos, profundizar en esa verdad. Hermanos, estudiando la conducta humana, los instintos humanos, yo creo que todo ser humano, sea mujer y hombre, hermanos, valora dos cosas muy importantes que van de la mano. ¿Qué cosa valoramos?
La primera, hermanos, que quiero ponerte a pensar es que todo ser humano, independientemente al sexo, hombre o mujer, valora su propia autonomía. ¿Qué significa autonomía, hermanos? Es decir, que no me gusta a mí depender de alguien más. Eso es alguien autónomo, hermanos. Alguien que no depende de otro, sino que depende por sí mismo. Yo creo que cualquier hermano le gusta ser autónomo, no depender de otro, sino que todo dependa nada más de mí. Pero eso, hermanos, choca con el evangelio y el orden que Dios estableció para, hermanos, el matrimonio. Porque la mujer, hermanos, no puede ser autónoma y simplemente hacer lo que quiere, sino que la mujer, hermanos, le toca seguir las instrucciones de su cabeza, que es su marido. Otra cosa, hermanos, y yo creo que van de la misma mano, es la libertad, el tomar decisiones sin tener que pedirle permiso a nadie. Yo creo que va muy de la mano. Entonces, hermanos, la mujer debe aprender a depender de su marido y antes de decidir alguna cosa, consultarlo con su marido. Parece algo difícil de conseguir, hermanos. ¿Por qué? Porque todos queremos ser autónomos y todos queremos ser libres, como que instintivamente. Parece algo difícil de conseguir, hermanos, pero ¿sabes cuál es la clave? Para que toda mujer cristiana se someta a su marido, se deje guiar por su marido y cumpla así su vocación, a lo cual Cristo la entregó a usted, mujer casada. ¿Sabes cuál es la forma clave, hermanos? Es conocer a Cristo. Ahí se encuentra la clave de todo, hermanos. Una mujer, yo entiendo que va a luchar con sus pensamientos de que yo quiero ser autónoma, no me gusta depender de mi marido, yo quiero ser libre, no me gusta consultar con él todo lo que yo tenga que hacer. Ese es el choque, la lucha mental de la mujer. Pero, hermanos, cuando tú conoces a Cristo Jesús, ese debate, hermanos, empieza a cesar y empiezas tú, hermanos, a imitar a Dios, que es la filosofía del cristiano, y empiezas, hermanos, a renunciar a tu voluntad o hacer cesar tu voluntad, lo que quieres hacer, para hacer lo que otra persona, hermanos, te dice, la voluntad de otra persona. Entonces, hermanos, tú sabes que esto se personaliza en la vida de Jesús. Y yo creo que siempre hacemos referencia a esta parte, pero es que es ineludible. Hermanos, antes de Cristo era la cruz, orando al Padre, tú sabes lo que le dijo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, esta forma de sacrificarme, esta forma de morir en una cruz desnudado, avergonzado, dolorosa, terrible, pásala de mí, si es posible. Pero el Padre, hermanos, no iba a pasar esa copa o esa forma de sacrificio, de muerte para su Hijo, porque a base de ese sufrimiento, a base de esa herida, tú sabes, hermanos, que tu vida y la mía iban a ser curadas, iban a ser sanadas. Y las palabras, hermanos, potentes de Jesucristo, hermanos, la lección más grande que nos dio de lo que es amar, fue cuando Él le dijo a su Padre, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que yo haga. Y por eso, hermanos, Cristo ya no se resiste y, hermanos, muere hasta la muerte de cruz. O sea, lo hace por dejarnos una lección, hermanos, profunda de lo que es amar. Y una de las cosas, hermanos, que se descubren hasta aquí es que una forma de demostrar el amor es cuando te entregas. Y ya, hermanos, lo vimos también en la enseñanza pasada. Entregarse, hermanos, es rendir tu voluntad para hacer la voluntad de otro que no eres tú. Y esto, hermanos, es lo que Jesús ejemplificó con su martirio, con su muerte de cruz, con su sacrificio. Por eso, hermanos, la frase clave para mí es cuando le dice a la mujer, sométase a su marido. La frase clave es como al Señor. ¿Por qué la frase clave, hermanos? Porque para mí y para la Biblia nos enseña, hermanos, tú no debes de buscar otra motivación para hacer lo que Dios quiere que hagas fuera de Cristo. La mujer tiene que aprender, hermanos, a ver en su marido la imagen de Cristo mismo. Es decir, usted que está casada, hermana, tiene que poner en su mente como si su marido fuera el mismo Señor Jesucristo que dio la vida por usted. Y cuando usted tiene esa mentalidad, hermana, usted lo va a servir con alegría. Usted, hermanos, lo va a ver y se va hasta a alegrar. O sea, hermanos, va a tener una razón, un motor, una motivación que nunca va a poder desgastarse. ¿Sabes por qué? Porque tú conoces a Cristo, hermanos. Y el conocer a Cristo es que Él te ha amado eternamente. Y en base de ese amor que tú conoces de Cristo, que Él se entregó, hermanos, renunciando a lo que Él dejó en los cielos para venir a sufrir por ti aquí, y tú vivir eternamente agradecido, es por eso, hermanos, que la mujer, viendo en su marido a Cristo, va a poder someterse a Él, hermanos. Dejar de lado su voluntad para hacer la voluntad de su marido. ¿Por qué? Porque así ha aprendido de Cristo, hermanos. No sea lo que yo quiero,
sino lo que tú quieres, oh Padre mío. Entonces, hermanos, para mí no tenemos que buscar nosotros ninguna otra alternativa de que ¿cómo puedo hacer para que mi esposo me motive? Es que siento que me faltan palabras bonitas, es que siento que un regalito. Hermanos, bíblicamente hablando, esas tácticas psicológicas no tienen cabida, porque la mujer tiene que tener motivación suficiente solamente al contemplar el evangelio de Jesús. ¿Él dio su vida por mí? Sí. ¿Él sacrificó su comodidad por mí? Sí. ¿Él antepuso la voluntad de su padre a la de él? Sí. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Pongo la voluntad de mi esposo, someto mi voluntad a la voluntad de mi esposo. ¿Por qué? Porque he así aprendido de Cristo, hermanos. El evangelio es la solución para que el matrimonio funcione. Vamos a pasar, hermanos, a la siguiente cuestión, que ya tiene que ver con el esposo, hermanos, y para mí se me hace todavía más complicado que ciertamente el de la mujer, Aunque bueno, todo tiene su dificultad, quizá porque yo soy hombre, lo veo de esa manera. Pero vamos a seguir leyendo, hermanos, la parte más larga, que es Efesios 5, 25 al 30, donde la palabra dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro o en el baño del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, esta segunda idea, entramos a los deberes del esposo cristiano. Fíjate, hermanos, el deber de la mujer cristiana se resume en: hermana, sométase a la voluntad de su marido. Pero, hermanos, vemos que a la hora que Pablo trata con el cristiano hombre casado, hermanos, la exigencia para mí aumenta. ¿Por qué? Porque Pablo ahora, hermanos, pide de parte de los hermanos a que nosotros amemos como Cristo amó a su iglesia. Y yo nada más te quiero dejar pensando, hermanos, en otras palabras, ¿qué es lo que Pablo está exigiendo de ti, hermano varón, que estás en matrimonio? ¿Cómo pudieras decir en otras palabras: es que a mí lo que me pide Dios es que yo como marido ame a mi esposa como Cristo amó a su iglesia? Hermano, ¿sabes por qué digo que es una vara muy alta? Porque en otras palabras es como Dios diciendo al hombre, al cual yo le di el gobierno de su casa, al cual yo le di el liderazgo de su matrimonio, al hombre le pido a que ame como yo amo. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, Dios me está pidiendo que yo ame como Él ama, pero es que el amor de Dios no tiene límite. Pero es que el amor de Dios, hermanos, cualquiera puede decir: nunca voy a llegar. ¿Cómo? Es que el amor de Dios es incomprensible. Él amó al mundo aun cuando el mundo se burlaba de Él en su cara, lo escupía y lo maltrataba. Pero sin embargo, Él amó al mundo, hermanos, aun cuando el mundo le era, hermanos, oposición a Él, era enemigo de Él. Sin embargo, hermanos, Dios fue capaz de amar al mundo en esa condición. Hermanos, esto por eso te digo que para mí es un gran desafío, porque es Pablo diciendo: al varón le pido que ame como yo amo. Ni más ni menos, hermanos. Para mí esta palabra me deja, hermanos, como vimos en el padre de la fe, Abraham, postrado en tierra, hermanos, porque yo tengo, como que toda la intención o todos los argumentos para decirle: Señor, pero nosotros somos simples hombres, simples seres humanos, que nos falta mucho para llegar a tu estatura, Señor. Y el Señor, hermanos, como diciendo: para mí eso, olvídate, para mí no hay una excusa. Yo ya te puse cuál es la meta y el propósito tuyo. Usted, hermano, tiene que amar como yo he amado a ustedes, que son la iglesia. Ni más ni menos, hermanos. Por eso, hermanos, yo no sé, tú ahora haz un balance y dime, yo creo que va a depender de si eres mujer o eres hombre, hermanos, y dime cuál se te hace más severo: el que se te dé la tarea nada más de someterte,
renunciar a tu voluntad y poner otra voluntad por encima de la tuya, o que te exijan, tienes que amar como yo amo, pero es Dios el que te lo está diciendo. Para mí, hermanos, te digo, no sé si por yo ser hombre, yo ser el varón, se me hace, hermanos, una vara más alta el que se me exija que yo tenga que amar, así como Dios ama a su iglesia. Para mí, hermanos, es una meta casi que puedo decir inalcanzable. Pero, hermanos, es lo que a nosotros nos toca. Ahora, hermanos, esto involucra algo muy interesante porque, aunque yo lo dije también de la mujer, todo se conecta en el Evangelio. Hermanos, el amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia, si te fijas, hermanos, aunque a ti se te da el liderazgo, el gobierno de tu casa, de tu matrimonio, aún, hermanos, lo que Dios te pide a la hora de amar es una rendición de tu voluntad. Porque es un golpe, hermanos, a lo que yo llamo el ego tóxico, el ego maligno. Donde, hermanos, el hombre por instinto, siempre, hermanos, busca él, como decimos coloquialmente, hermanos, él librarla. Ya si otro le tocó la desgracia, pues bueno, qué mal por él, pero yo ya la libré. O sea, nosotros, hermanos, instintivamente siempre estamos buscando nuestra propia comodidad, nuestra propia seguridad. Ya si a otro le fue mal, ay, qué bueno que no fui yo. Y eso, hermanos, es como que el estándar de todo ser humano. Pero en el amor de Dios, en el amor de Cristo, hermanos, vemos que la enseñanza es todo lo contrario, hermanos. Porque es el Rey de Gloria, Jesús, teniendo todo, hermanos, sin necesidad de nada. Ver la necesidad y la miseria de nosotros, que somos la iglesia, y decir, voy a ir al mundo a demostrarles cómo es que yo amo. Me voy a nacer en una tribu de Judá, en un estatus de pobreza, y así voy a enseñarles a amar a mi iglesia. Donde tenemos a un Jesús que es el Hijo del Hombre prometido, al cual, hermanos, decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y entonces, hermanos, es donde tú ves que el amar como Dios ama es velar o poner los intereses, la comodidad, el bienestar de otra persona que no soy yo. Entonces, hermanos, para mí esto me deja sin palabras, hermanos, porque cualquier, hermanos, siendo humano, diría, bueno, si yo tengo el mando, todo marido diría, si yo tengo el mando, si yo tengo el gobierno, pues simplemente yo voy a manejar todos los hilos a mi propio beneficio, y la mujer y mis hijos tienen que callarse mientras yo esté bien. Si a ellos no están cómodos, no tienen bienestar, a mí me vale. Y no es lo que hemos aprendido de Cristo, hermanos, y es lo que a mí me deja impactado. Porque la enseñanza de Cristo es a Él, hermanos, renunciar a su comodidad en el cielo y venir, hermanos, a pasar vivencias terribles, desprecio, humillación, a causa de buscar el bienestar de quienes, de todos nosotros los que hemos creído, de la iglesia. O sea, hermanos, Jesús, que recibe el título de Rey de Reyes y Señor de Señores como autoridad máxima, en lugar, hermanos, de manejar todos los hilos para su propio beneficio y solo a su complacencia, fíjate lo que decide el líder, la autoridad máxima. Decide, hermanos, poner el bienestar de otros, que no es él, hermanos, en su vida para hacer la obra de redención. Hermanos, eso es ser un buen líder, bíblicamente hablando. No es, hermanos, el que siempre busca, hermanos, imponer su voluntad y sacar todo el provecho posible de eso. Como yo soy el de la autoridad, lo vemos en los gobiernos como en la actualidad, donde ellos son los que tienen el poder. Entonces ellos llegan a naciones, las saquean y sacan todos los recursos para ellos, porque ellos buscan asegurarse ellos. Hermanos, Cristo diría, así funciona el mundo. Así piensa el mundo. El que no me conoce, así piensa. Tengo poder, yo me impongo, saco los recursos y yo me beneficio. Ya si ellos se están muriendo de hambre, no me interesa a mí. Mientras yo ya me aseguré, ya estoy del otro lado. Pero, hermanos, el amor de Cristo no funciona así. El amor de Cristo, hermanos, creo que tú ya te quedó claro. Es, hermanos, cuando yo pongo el bienestar de otra persona, hermanos, en lugar de mi bienestar propio. Y Cristo Jesús, hermanos, es ¿cómo te puedo decir, hermanos? La representación de lo que es el amor de Dios. Es lo que Él nos ha enseñado. Entonces, hermanos, hay básicamente dos acciones con nuestras esposas que el apóstol Pablo las pone como la sustenta y la cuida. Y es algo, hermanos, que yo quiero ponerte a pensar.
Dentro de los textos, hermanos, que acabamos de leer, Pablo dice que ningún ser humano aborrece o odia a su propia carne, es decir, a su propio cuerpo. Yo creo que ya te lo dije, hermanos, tú y yo siempre vamos a buscar lo que mejor nos da comodidad, la ropa más bonita. Tú, hermano, ponte a ver tu vida y siempre quieres elegir lo mejor para ti mismo, la mayor comodidad. Eso es lo que Pablo dice, sí, eso es la naturaleza humana. Entonces, por eso Pablo dice, pues así como naturalmente todos buscan su propia comodidad para su cuerpo, entonces es la misma responsabilidad que el hombre tiene para con su esposa. El hombre, hermanos, la tiene que sustentar. Y aquí, hermanos, entra lo que siempre ha sido labor históricamente del hombre. Trabajar para, hermanos, obtener el dinero necesario para solventar, hermanos, primeramente la alimentación de su esposa y obviamente, hermanos, hablando de sus hijos. La ropa, el vestir, es una de las responsabilidades que se le delega o se le da al hombre. Y después, hermanos, dice que también la cuida. En el sentido, hermanos, de que la trata con delicadeza para no lastimar ninguna parte de su cuerpo externo, pero ni tampoco, hermanos, en lo interno, que es lo que hoy se llama, hermanos, daño psicológico. Porque un hombre, hermanos, puede ser muy trabajador, un gran empresario, solventar todas las necesidades y es más, darle lujos a su esposa. Pero, hermanos, si cada vez que va a abrir su boca la va a humillar y decir es que tú no sirves, tú dependes de mí, sin mí tú no fueras nada, eso, hermanos, va a ser mella, no en el cuerpo de la mujer, pero sí, hermanos, en la mente de la mujer y su salud mental va a estar por los suelos, causándole, hermanos, hasta una depresión. Y, hermanos, Pablo dice, no, la labor del líder y gobernante del matrimonio debe de ser no solo sustentar las cosas materiales, sino también cuidarla en el sentido de que esté, hermanos, sin daño alguno corporal. Obviamente los golpes, la violencia física, pues, hermanos, es reprobable para que un hombre la ejerza sobre su esposa. Y obviamente, hermanos, que tampoco lo que conocemos como daño psicológico, donde tus palabras son, hermanos, las que realmente destruyen a tu mujer. Entonces, hermanos, yo quiero dejarlos con una gran verdad que para mí se destapa aquí. Y es, hermanos, esa frase, y quiero que la tengas en tu mente, que dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer o a su esposa, a sí mismo se ama. Hermanos, ¿qué es lo primero que piensas tú al escuchar esa frase? Porque es lo que Pablo, hermanos, concluye, por decirlo así en una sola frase, de que nosotros tenemos que sustentar y cuidar a la mujer porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, te voy a decir yo lo que entendí de esto. Hermanos, uno de los mandamientos, o se puede decir el segundo mandamiento más importante de la ley, es aquel que yo creo que es conocido por todos, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quizá lo sabemos todos de memoria, ya una y otra vez dicho. Pero, hermanos, ¿sabes qué es lo que Pablo nos está revelando? Que cuando uno vive el matrimonio, uno, hermanos, puede vivir el cumplimiento de ese mandamiento estando en el matrimonio, hermanos. Y para eso fue creado por Dios. Porque, hermanos, recuerda el símil, tú eres la cabeza, tu mujer es el cuerpo. Y Pablo dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se está amando. Entonces, hermanos, es algo que cumple el segundo mandamiento más importante de la ley que Jesús resumió. Y es el de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el matrimonio, hermanos, eso se puede vivir. Y eso se debe de vivir, eso se debe de exhibir, hermano. Amar a tu prójimo como a ti mismo, hermanos, no hay lugar más preciso para cumplirse o para vivirse que estando, hermanos, viviendo el matrimonio. Hermanos, por último, vamos a leer los últimos versículos del 31 al 33, donde dice la palabra, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Y Pablo dice, hermanos, algo interesante, dice, este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros, o de ustedes de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido, es decir, trate a su marido como si tratara a Dios, como si estuviera en presencia de Dios, con temor. Entonces, hermanos, yo
aquí quiero meter, hermano, mi vivencia y por qué cuando escuché esta explicación, para mí mi vida como que comenzó a tener sentido y brillo. Y es que, hermanos, yo cuando contemplaba, hermanos, de adolescente, la vida de los adultos, veía una vida sin mucho sentido, la verdad. Yo la veía sin encanto, hermanos. Decía, es que ¿para qué existe el ser humano? O sea, nada más lo que yo veo es que crece, nace, crece, tiene hijos con una mujer y trabaja toda su vida para sostener a esa familia. Pero, hermanos, esto a mí se me hacía como un sinsabor, porque es lo que, pues, la ciencia predica hasta el día de hoy, ¿no? Que es nacer, crecer, reproducirte y morir. Esto, hermanos, esta verdad biológica se me hacía a mí un sinsabor, horrible. O sea, yo decía, o sea, que para lo único que estoy aquí en esta existencia es para mantener la especie humana. O sea, eso es todo para lo cual estamos aquí, o sea, nomás para que la especie humana no se extinga. Yo, hermano, realmente yo dije, pues es que no se me hace nada virtuoso, no veo nada, ¿cómo se puede decir, hermano? Inspirador en eso. Pues, ¿qué más da si el linaje humano se extingue? Si la última hora, pues no hay sentido para la vida, no hay nada más allá de eso. Yo decía, hermanos, pues la vida para mí no tiene sentido si la vida es así. Entonces, hermanos, cuando voy a las páginas de la Biblia, todo eso cambia porque yo comencé a leer la Biblia, hermanos, por el Pentateuco, por Génesis a Deuteronomio, con un entendimiento distinto. Y cuando encontré el Génesis capítulo 2, hermanos, yo dije, caray, ¿cómo? O sea, cuando vi cómo Dios creó el matrimonio, dije, a ver, hizo a Adán, luego Adán se sintió solo, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, hermano, dice que hizo caer a Adán en un profundo sueño, saca una de sus costillas, la primera cirugía, hermanos, hecha por el Señor, y luego, hermano, dice que de ahí hace una mujer, la presenta al hombre, y así, hermanos, por fin se crea el matrimonio, que es la unión de un hombre con una mujer. Entonces, hermanos, cuando leo esto y después veo lo que Pablo explica aquí, hermanos, la vida de una manera muy, muy distinto. Ahora la vi, hermanos, con valor, con algo precioso que antes no veía. Entonces, hermanos, tú dirás, ¿y cuál es lo precioso, hermanos? En que el matrimonio entre los seres humanos es temporal. Porque todas esas canciones, hermanos, y poemas que yo sé que hacemos con sentimiento de que te amaré aún más allá de la muerte y pensando que van a estar juntos en otra vida, es una fantasía que no es realidad. Porque Jesús, hermanos, dijo que en el mundo venidero no hay matrimonio, no se dan en casamiento. Ya el matrimonio, hermanos, solamente fue creado por Dios en un estado de temporalidad y se termina con la muerte. Después de la resurrección ya no hay más matrimonio. Entonces, hermanos, yo dije, bueno, entonces, ¿por qué Dios lo creó? Y es, hermanos, cuando el Evangelio te dice, para esto lo creé. Porque realmente, hermanos, el propósito de Dios, que no se veía a simple vista, era ilustrar el Evangelio en la creación del matrimonio. O sea, hermanos, que cuando tú ves en la Biblia el lenguaje que se usa para no decir está muerto, se decía durmió, está dormido. Entonces, hermanos, tú usas este lenguaje y dices, entonces cuando se creó Adán y lo hizo caer en un sueño profundo, es un símil de la muerte. O sea que la mujer nacería o vendría a la existencia a raíz de la muerte del hombre. Y entonces, ¿quién es ese hombre? Y Romanos 5 te dice, el primer Adán y el segundo Adán es el eterno Adán, que es Cristo. Entonces, hermanos, empieza a tomar sentido y dices, o sea que Dios todo el tiempo, con la creación del matrimonio, lo que anunciaba era el Evangelio. Sí, eso es el propósito por el cual lo creó. Para demostrar en la creación del matrimonio lo que Él iba a hacer por el género humano, por el linaje humano. De que Él iba a venir como hombre e iba a morir para darle existencia al linaje humano, que es la iglesia, que es el linaje humano creyente en Jesús. Entonces, hermanos, cuando yo entendí esto, dije, wow, es algo increíble. O sea que por la herida que tuvo que hacerle Dios a Adán para surgir la mujer, es representación de las heridas de Cristo cuando iba a ir a la cruz y siendo crucificado iba a volver a la vida para darle vida o existencia eterna a la iglesia. Entonces, hermanos, esta sabiduría para mí cambió todo lo que yo en alguna manera miré como sin sentido y sin propósito. Y ahora dije, wow, el Evangelio le da realmente un sentido profundo y valioso a lo que es vivir en matrimonio. Hermanos, Dios revelaba el verdadero propósito del matrimonio
el cual no era otro más que ilustrar o hacer visible el evangelio de nuestra salvación. En cómo un hombre, Adán, que más tarde vendría, hermanos, a representar a Adán, al verdadero hombre, que es Jesús, habría de morir, caer en sueño profundo. Por mí, para yo tener vida, y él así de este modo, poder compartir su naturaleza conmigo. Porque luego Adán, hermanos, dice que cuando ve a Eva, dice, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. O sea, mi naturaleza la lleva a ella. Y es lo mismo, hermanos, que las Escrituras nos dicen de nosotros los creyentes, que Jesús nos va a heredar su naturaleza a nosotros. Y por eso vamos a poderlo ver como Él es. Porque vamos a tener una naturaleza humana divina, hermanos, que no comprendo, pero que será gloriosa, es decir, indescriptible, inmortal, eterna, hermanos, con mucha gloria, mucha riqueza. Entonces, hermanos, dándome así inmortalidad para estar en su presencia por largos días, una expresión para hablar de la eternidad. Fue así, hermanos, que descubrí y comprendí que la eternidad con mi Salvador es la anhelada felicidad que yo tanto buscaba y pedía. ¿Por qué, hermanos? Porque si uno busca, hermanos, la felicidad y pretende encontrarla en una mujer, siendo un hombre, hermanos, esa felicidad va a ser temporal e imperfecta, porque el ser humano falla. Entonces, hermanos, entendí que realmente, hermanos, lo que el hombre debe de buscar es la relación o la unidad que realmente Dios quiere para todo el ser humano, que es nuestra unión de nosotros con Él. Porque esa es, hermanos, por decirlo así, la unión eterna, mientras que el matrimonio es la unión temporal. Entonces, hermanos, quiero concluir con esto. De este pasaje, hermano, se concluye que el Evangelio no solo se cree como información histórica aprendida, que murió, que fue sepultado, que resucitó. De este pasaje se concluye que el Evangelio no solo se cree como información histórica aprendida, sino que nuestra fe en Jesucristo está hecha o destinada, hermanos, para ser vivida o experimentada en una de las relaciones más importantes de esta vida. ¿En cuál? En el matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer. Una unión temporal que anuncia la unión eterna de Cristo y la iglesia, hermanos, de Cristo y nosotros. Hermanos, el matrimonio es la relación humana donde, ya es entrando, hermanos, a las aplicaciones, el matrimonio es una relación humana donde debo de vivir imitando a Dios, donde yo debo de buscar, hablando a los maridos, el bienestar de mi esposa antes que el mío. Así como Jesús, dejando su gloria celestial, vino y se hizo hombre viviendo en la tierra rodeado de necesidades. El Hijo del Hombre que no tenía ni dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre, o sea Jesús, que fue traicionado, abandonado y negado por sus más profundos amigos, apóstoles cercanos, siendo azotado por los romanos y finalmente crucificado a petición de sus propios hermanos de sangre, es decir, el linaje de Israel, el linaje de judíos. Mas Dios los resucitó, hermanos, y es la buena noticia, que Jesús vive y ahora otorga perdón de pecados, paz, alegría, plenitud y además, lo más importante para mí, hermanos, nos da la verdadera razón para vivir, para estar vivos. Así que hasta aquí hago un llamado a los que nos han seguido hasta aquí y no sean cristianos, pero están interesados en la palabra o en conocer el Evangelio. A ustedes yo llamo, amigos, nadie los amará tanto como Cristo Jesús. Nadie tiene mayor amor que Él. Nadie. Confía en lo que Él ya ha hecho por ti. Y recuerda que eso lo dice la palabra en Juan, primera de Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no. Sino que Él, o sea, Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo para salvarnos. Amigo, Él es mi inspiración. A quien más profunda admiración le tengo. Jesús es quien estuvo dispuesto a sacrificar su propia comodidad y dignidad para enriquecerme. Y hago la pregunta, ¿acaso debo tener otro motivo u otra razón para amar a mi esposa que Cristo, hermanos? Eso ya es a cada uno de ustedes. ¿Acaso debo de tener otro motivo, buscar otra razón para amar a mi esposa aparte de Cristo?
No, hermanos, Cristo debe ser suficiente. ¿Acaso, hermana, debes de tener o buscar otro motivo o otra razón para dejarte guiar por tu esposo? La respuesta es simple, hermanas y hermanos. Jesús es nuestra razón de ser. ¿Qué significa? Que Él es la razón por la que existimos. Él es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos. Si no es así para ti, hermana y hermano, entonces examínate. Porque tal vez no has creído el Evangelio de Jesucristo verdaderamente, hermanos. Es lo que a mí me preocuparía. Si tú no lo ves así, si tú no encuentras en Cristo motivación suficiente, razón suficiente para amar a tu esposa, razón suficiente para dejarte guiar por tu marido, si no es así, hermano, yo diría, examínate, porque tal vez, no asegurándolo, tal vez no has creído en el Evangelio de Jesucristo verdaderamente. Porque ¿sabes qué, hermanos? Porque tu matrimonio, en el estado en el que se encuentra, es un reflejo de lo que has creído, hermanos. Quiero que te quedes con eso en esta mañana. Porque tu matrimonio, en el estado en el que se encuentra, es un reflejo de lo que has creído. Es un reflejo de la fe que dices tener en el Evangelio de la gracia de Cristo, hermano. Mira, hermanos, mira tu matrimonio y analízate. Y ve si el Evangelio de Jesús se puede ver allí en tu relación con tu esposa, en tu relación con tu marido. Mira si el Evangelio se puede ver allí. Y si hasta hoy, hermano y hermana, hasta hoy has sido descuidado o descuidada, aplícate, dale prioridad. Ve a Jesucristo, hermanos, porque en Él tenemos el poder. En Él se halla el poder, hermanos, para poder, hermanos, vivir su amor. Así que, hermanos, yo cierro con esto, hermanos. Mira a tu matrimonio, ve si el Evangelio de Jesús se puede observar allí, y si hasta hoy, hermano, lo has descuidado, aplícate, dale prioridad. ¿Por qué, hermanos? Porque yo entiendo que puede haber crisis matrimoniales. Se entiende, hermanos, facetas que uno pasa en esta vida. Recuerda que nuestra fe, hermanos, es como una fe que es oro, pero en bruto, que tiene todavía muchas asperezas, muchas cosas, mucha basura que no debe de ir ahí. Pero recuerda, hermanos, que con el paso del tiempo Dios va a ir quitando esa basura, ese mal carácter, esa rebelión que tienes en tu pensamiento. La tiene que ir quitando, hermanos, para que tu fe sea más valiosa que el propio oro, hermanos. Así que yo cierro con eso, hermanos. Aplícate, dale prioridad y vive el Evangelio que has creído en tu relación matrimonial, hermano. Que Dios te bendiga.